Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy presentaré sobre la pleurotomía y los drenajes de tórax. El nombre de estudiante Andrea Navarrete, asignatura médico-quirúrgico, fecha de presentación el 21 de septiembre de 2020 y el nombre del docente evaluador Alejandra Berry. Bueno, acá están los contenidos que abarca toda mi presentación. A modo de introducción, en esta presentación se explicará la pleurotomía y los drenajes de tórax como un tratamiento quirúrgico frente a algunos problemas fisiopatológicos del sistema respiratorio, como son los neumotórax, los hemotórax, entre otros. Se expondrá sobre el material y el equipo que se requiere para las pleurotomías. También se presentará los drenajes de tórax, su localización, instalación y los sistemas de drenaje tanto activos como pasivos. Para poder entrar al tema, explicaré un poco de la fisiología de la respiración y de la ventilación. ¿Qué es la pleura? La pleura es una membrana delgada y fina de tejido mesotelial. Tiene dos porciones, la parietal y la visceral. La parietal es la que recubre la superficie interna de costilla, diafragma y el mediastino, la que está más por afuera, ¿cierto? Y la visceral es la que está totalmente relacionada con el tejido pulmonar. Entre estas dos se le llama espacio pleural. Y en este espacio pleural hay una cantidad de 5 a 15 ml de un ultrafiltrado plasmático, que es un líquido lubricante que está presente en los movimientos pulmonares. Aquí, en los movimientos pulmonares o los movimientos torácicos en la respiración, es normal que la presión de la pleura vaya variando. Al inspirar, al ingresar el aire, el pulmón tiende a agrandar y la pleura, que es el contorno del pulmón, se achica. Entonces es normal que hablemos de una presión intrapleural de menos 8 centímetros de agua normalmente en la inspiración. Y durante la expiración es todo lo contrario, porque aquí sale el aire, el espacio pleural se agranda y la presión intrapleural normal es de menos 2 centímetros de agua. En la fisiopatología, los problemas que se pueden presentar es la pleuresia, que es la inflamación de la pleura, el derrame pleural, que es el exceso de líquido, el neumotórax, que es la acumulación de aire o gas en la pleura, y el hemotórax, que es la acumulación de sangre en la pleura. Bueno, estos problemas se presentan en base a ciertas causas. Las causas pueden ser la infección viral, la insuficiencia cardíaca congestiva, los EPOC, la tuberculosis y lesión pulmonar aguda. Las lesiones y los traumatismos en el pecho también es una causa. Para estas causas, para estos problemas, hay factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo que se destacan es el hábito del fumar, las personas que consumen alcohol, los hipertensos, las cirugías torácicas, también las cardíacas, el infarto pulmonar, el defecto de coagulación y colocar un catéter venoso central. Todos estos son factores de riesgo para estos problemas y estas causas. El colapso pulmonar es la acumulación de líquido, de sangre o de aire en el espacio pleural. Hace perder la presión negativa y el pulmón tiende a colapsarse, lo que conlleva una hipoventilación alveolar e hipoxia. Eventualmente esta presión intrapleural puede incrementarse y provocar un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario, lo cual compromete aún más la ventilación y llega inclusive hasta disminuir el retorno venoso. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas, uno de los principales es la dificultad respiratoria, la respiración superficial y rápida, la opresión y dolor de pecho, la presión baja, la piel pálida, fría y húmeda, el aumento de la frecuencia cardíaca, la fiebre y escalofríos, la tos seca, la cianosis, la taquipnea y el dolor torácico agudo punzante. El tratamiento consta de la pleurotomía. ¿Qué es la pleurotomía? La pleurotomía es la técnica quirúrgica que comunica la cavidad pleural al exterior mediante la utilización de un tubo o dren. ¿Qué objetivos cumple la pleurotomía? Bueno, uno de los objetivos que cumple la pleurotomía es restaurar la presión negativa del espacio pleural, promover la reexpansión del pulmón colapsado, mejorando la ventilación y perfusión, aliviar la dificultad respiratoria asociada al colapso, facilitar la salida del líquido, de la sangre o del aire, lo que esté ahí en el espacio pleural, ¿cierto? Y evitar la entrada de aire atmosférico en el espacio pleural mediante el uso de la trampa de agua. La trampa de agua, más adelante lo explicaré. Aquí se presenta una hoja del consentimiento informado, ya que es una técnica quirúrgica, tiene que firmarse. Las indicaciones para la inserción de los drenajes torácicos. Bueno, cuando hay un neumotórax espontáneo, abierto, tensión, traumático, iatrogénico, puede ser,
Hemotórax, traumático también, otra causa médica iatrogénico. El empiema puede ser por derrame paraneumónico, empiema franco, o el derrame pleural puede ser por falla cardíaca, paraneoplásico, o otra causa, el quilotórax, que es la acumulación de la linfa, y el postquirúrgico, que es cuando es de la cirugía de tórax o cirugía cardíaca. La primera radiografía muestra un tórax patológico con hemotórax espontáneo y la segunda radiografía es un neumotórax. Bueno, algunos de los peligros durante, como toda inserción, hay peligro. Y aquí está el peligro de hemorragia, de infección, de colocación incorrecta, de lesionar otro órgano o de lesionar el mismo pulmón. Dentro de lo que es material y equipo de procedimiento tenemos para drenaje fino los guantes, el campo y las gasas estériles, el antiséptico para la piel que es la clorexidina y la povidona iodada, la jeringa y agujas hipodérmicas e intramusculares, la mepivacaína al 1%, el Victory, que por lo general es número 11, la sutura de seda con aguja recta, el drenaje fino o el Pleurecat. El catéter, la jeringa, el trocar, la llave de 3 pasos y la conexión recta. Y dentro de los materiales del drenaje grueso o mediano tenemos los guantes, los campos y gasas estériles, el antiséptico para la piel, la clorexidina, hipovidona iodada, la jeringa y aguja hipodérmica o intramusculares para el anestésico local, con mepivacaína al 1%, hoja de bisturí, sutura de seda, con aguja recta, pinza de tipo Kocher, para la disección de Roma, el tubo de drenaje, el sistema de sello de agua o válvula de Hemlich. Luego tenemos la localización de los drenajes, que nos explica dónde van instalados. Cuando hay un neumotórax, por ejemplo, va antero y superior apical. Cuando es derrame pleural, va posterior e inferior basal. Cuando es hedro o neumotórax, es posterior y superior. Y cuando es ausencia de loculación, es porque no se mostró bien dónde es lo más óptimo de instalar y ahí queda elección del médico. Un pequeño resumen de lo que es el procedimiento de los drenajes. Lo primero que se hace es elegir el calibre de los tubos torácicos. Por ejemplo, un tubo grueso es de calibre 20, 24 28 y cuando hablamos de los finos es del calibre 8 o 9. Los gruesos sirven tanto para aéreos como líquidos y los finos para los neumotórax espontáneos pero sin complicaciones. El médico hace la inserción en el segundo o tercer espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular, en inserción anterior. También realiza otra inserción a nivel de tercer y quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media axilar, en la inserción lateral. Se realiza la antisepsia con la solución de povidona iodada en la zona. Se realiza la inserción de la piel y tejido subcutáneo. Se procede a la disección de Roma de los grupos musculares en el borde superior de la costilla inferior como referencia para evitar lesiones vasculonerviosas. Luego el médico romperá la pleura con el tubo o de repente hay ocasiones que le introducen el dedo. Se colocará el tubo a nivel endopleural y luego a este se le conecta el sistema de drenaje que se requiere ocupar. Entonces se conecta el tubo largo a un frasco vitibulado y luego ese frasco vitibulado o el pleurevac, que es lo más actual, en posición vertical. Por último se rotula o se tiene una nota del frasco de fecha, de hora y la cantidad de líquido colocada en el frasco en el sistema de drenaje. Bueno, a continuación presentaré un video de la instalación de tubo de tórax. Tubo a tórax. La inserción de un tubo de tórax está indicado en pacientes con neumotórax traumático, espontáneo, hemotórax o lesiones penetrantes. Usualmente el tubo se inserta por el aspecto lateral del tórax en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior o de la línea axilar media. Preparación de la piel, gasas estériles, solución yodada. Equipo, bisturí número 11, mosquito, pinza Skelly o pinza de disección, pinza Kocher para clampar el tubo. Anestesia local, jeringa de 10 cc, aguja intramuscular, lidocaína al 1%, 10 cc. Posición del paciente, de cúbito supino. Colocaremos al paciente con la mano situada detrás de la cabeza. Procedimiento. Se realiza desinfección de la zona formando círculos alrededor. Preparar y colocar el campo estéril. Anestesiar la zona.
Se infiltrará con anestésico local la piel, tejido celular subcutáneo y posteriormente se avanzará hasta el periósteo infiltrándolo igualmente. Se realizará una incisión de 2 centímetros con la punta del bisturí y se punzará con la aguja que viene en el set con el catéter en su interior. Se procederá a la disección roma, mediante mosquito o pinza de Kelly, de los músculos intercostales creando una pequeña tunelización. Debe rozar el borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal. Se deberá empujar la pinza Kelly hasta introducirla en la cavidad pleural. Saldrá aire o líquido. Se debe introducir el dedo índice para asegurar el trayecto e inspeccionar la cavidad pleural. Se debe clampar el tubo de tórax en su extremo distal con la pinza de Kocher. Para así introducirlo en la cavidad pleural, en dirección apical para drenar un neumotórax o posterobasal para drenar un derrame o un hemotórax. Una vez dentro de la cavidad se progresa al catéter, procurando la introducción de todos los orificios laterales. Es conveniente cortar la punta del tubo del látex del pleurovac para su correcta conexión. Debe encajarse el látex, la parte blanda, con el conector del set de Pleurocat. Se constata el funcionamiento del catéter observando oscilación o drenaje de líquido o aire. Bueno, el sistema de drenaje se divide en dos partes. La primera parte es el dren de tórax, que comprende el tubo pleural o tubo torácico, que se introduce en la cavidad pleural y tiene unos orificios situados en la parte más cercana al paciente. La segunda parte es la unidad de drenaje torácico, que es el sistema de aspiración. Es cuando hablamos del sello de agua, que está compuesto por tres cámaras: la cámara recolectora, sello de agua y la cámara de control de aspiración. Cuando hablamos de la cámara recolectora, estamos hablando del compartimento graduado que recoge el líquido pleural y permite controlar el volumen del fluido que se está drenando, la velocidad y las características de este fluido, en caso de que sea purulento, hemático, sermático, etc. La cámara de sello de agua es la que es una válvula, unidireccional que permite la salida del aire desde el espacio pleural en el sistema de los frascos, y se debe verificar que la varilla siempre esté bajo los 2 centímetros del agua. Si el sistema es desechable, es la segunda cámara, pero siempre bajo los 2 centímetros de agua. Y la cámara de control de aspiración es la que regula la intensidad de la aspiración, que es el sistema desechable, está dada por el nivel de agua de la tercera cámara en el desechable. Y el nivel de aspiración siempre se debe mantener entre -8 y -2. Y en el caso de los sistemas de frasco, el control de aspiración está dado por la varilla graduada que está en el segundo frasco. Los sistemas de recolectores. Tenemos el sistema de drenaje pasivo y el activo. Ambos son diferentes. En el pasivo vamos a ver algo más simple, y en el activo, bueno, la misma palabra lo dice, es una forma más activa. El drenaje es más simple o pasivo, consta de un drenaje de una sola vía y permite la salida de aire o líquido durante la expiración y evita la entrada de aire durante la inspiración. Y el activo es de forma activa y es manual o con succión. En los pasivos tenemos la válvula de Hemlich. Es un sistema muy básico que consiste en una válvula unidireccional de látex dentro de una recámara plástica que evita su contacto con el medio exterior, y unas pequeñas mangueras que van conectadas al tubo torácico y al medio exterior o al reservorio. Este se utiliza como para procedimiento ambulatorio. Dentro de los drenajes con sello de agua vamos a tener la diferencia de hacerlo con una o dos botellas.
Cuando es con una botella, vamos a tener una tapa hermética y 2 tubos, y la botella, como aparece en la imagen. Bueno, el diámetro del primer tubo tiene que ser 1/20 parte del diámetro de la botella. Son así, como los que aparecen en la imagen, esos que están arriba. Entonces su longitud debe permitir que sobresalga de la tapa hermética, donde se conecta con las mangueras de conexión del tubo de tórax. En su parte inferior se debe encontrar bajo los 2 centímetros del sello de agua, y de esta manera, si durante la inspiración el paciente logra generar una presión intrapleural de menos 20 centímetros de agua, el agua del sello sube 1 centímetro y deja otro por seguridad en el nivel de agua, para evitar que ingrese el aire a través del tubo del drenaje. Y el segundo tubo también atraviesa la tapa, como lo ven arriba, pero el segundo tubo no llega abajo al agua, no toca abajo el agua, es más cortito. Entonces, en este segundo tubo que no está sumergido en el agua, esto tiene como objetivo que el aire extraído del espacio pleural, ya sea por fuga o por alguna situación que presente el paciente, pueda escapar del sistema sin aumentar el riesgo de la presión del sistema o del espacio pleural. El sistema de 2 botellas. La primera funciona como un reservorio que consta de una tapa hermética y 2 tubos nuevamente, pero en este caso son 2 frascos, y los 2 tubos son de longitud corta y atraviesan la tapa hermética. Uno de ellos se conecta a la manguera de tubo y el otro se conecta al sello de agua. Entonces, cuando se utiliza una sola botella, es muy importante mantener el sello de agua en 2 centímetros, pues si este tiende a disminuir, el riesgo incrementa. Y incrementa porque puede ingresar el aire al espacio pleural, y es lo que no estamos deseando con el procedimiento. En cambio, si aumenta, se hace más fácil la extracción de este aire, la evacuación de lo que se esté drenando. En los sistemas activos también tenemos variedad. Tenemos el de 3 frascos, que es similar al que acabo de explicar con los 2 frascos, pero se adiciona uno, que es el de succión, que es la tercera botellita, lo cual es importante para lograr la expansión pulmonar cuando se está perdiendo o se encuentra en una fuga de aire, la expansibilidad pulmonar. Características de este sistema: una válvula manual de liberación de acumulación de alta presión negativa dentro del sistema, una válvula automática de liberación de acumulación de alta presión negativa dentro del sistema, que funciona a partir de los menos 40 centímetros de agua, como aparece en la imagen, una válvula automática de liberación de alta presión positiva dentro del sistema, que funciona a partir de más 2 centímetros de agua, es una presión positiva, y 2 puertos, un puerto para toma de muestra y puertos para acomodar los niveles de agua dentro del sistema, las mangueras conectoras y puertos para 1 o 2 mangueras para conectarse a 1 o 2 tubos de tórax, los medidores de fuga de aire, y también están las válvulas reguladoras de la presión negativa de succión. Hay otro sistema que se llama el de drenaje digitales, que este sirve para poder medir las fugas de aire en una recámara, que son las más actuales y vienen graduadas. Entonces ahí podemos tener un volumen exacto en la recámara de la fuga del aire, lo que antes en realidad se observaba mediante el burbujeo del sello de agua. De esa manera anteriormente se fijaban las fugas. Ahora con el drenaje digital se puede ver porque esta viene graduada. Hay otro drenaje que se llama balanceado, que es un dispositivo desarrollado específicamente para el drenaje del espacio pleural después de una neumonectomía. Requiere un conocimiento profundo de los cambios del espacio pleural. Es por eso que esto se debe realizar con un manejo de cirujano de tórax y alguien muy experto en el tema. Las derivaciones de pleuroperitoneales son sistemas que incluyen el drenaje de tipo Denver. Este consta de 2 drenes de silicona unidos por una válvula que produce un flujo anterogrado con la digitopresión. Permite que al presionarlo el paciente el líquido pleural fluya hacia el peritoneo, y debe ser manejado también por un especialista, un cirujano de tórax. Acá el concepto importante es la succión. ¿Por qué? Porque la succión máxima que se aplica es de menos 100 centímetros de agua, pero en algunas situaciones especiales, como los pediátricos, podemos encontrar el menos 10
menos 10 de centímetros de agua. La graduación es independiente de la succión, eso es importante, es independiente, ya que la graduación en este sistema se controla mediante la manipulación de los sistemas recolectores. O sea, de acuerdo a cómo yo manipulo el sistema recolector, veo la graduación, es independiente de la succión. Algunos cuidados de enfermería y objetivos de enfermería en las pleurotomías. Bueno, acá el enfermero cumple con la evaluación de los signos vitales, sobre todo la función respiratoria del paciente, la frecuencia respiratoria, la saturación. Comprobar y mantener correcto funcionamiento del drenaje torácico, como por ejemplo asegurar fijación de tubo, mantener posición vertical y por debajo del punto de inserción el sistema de drenaje, que es algo importante. Valorar y registrar la cantidad de líquido drenado y sus características, como por ejemplo qué tipo de líquido está saliendo, está drenando, está evacuando. Valorar si hay que reponer el líquido al frasco, en el caso de los frascos sellados. El dolor también es otra cosa que se valora, porque sea como sea un procedimiento quirúrgico, hay inserción y hay riesgo de infección, también se valora, y a la palpación también la presencia de ruidos como crepitancias. Otro objetivo que tiene la enfermería aquí es garantizar una manipulación aséptica y asegurar que el tubo catéter torácico, la unidad de drenaje, esté todo de forma adecuada. Bueno, acá yo voy a presentar un caso clínico que se relaciona con el tema asociado. Don Juan, usuario de 45 años, asiste a la unidad de emergencia refiriendo dolor opresivo antero superior torácico con un EVA de 9-10 y dificultad respiratoria poscaída a desnivel, de 2 metros de altura, sobre un tronco golpeándose en la zona torácica. Sus signos vitales son saturación 91%, la frecuencia respiratoria 26 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, la presión 110,64 y la temperatura 36,3 grados Celsius. El examen físico, el usuario presenta expansión torácica simétrica y dolorosa al momento de palpar con evidente deformidad. Al momento de auscultar presenta ruido respiratorio disminuido y N capilar mayor a 3. En la radiografía de tórax compatible con la fractura de parrilla costal derecha de la segunda y tercera costilla y presencia de líquido en cavidad pleural. El diagnóstico médico es un hemotórax. El usuario es derivado a pabellón para resolución con técnica quirúrgica, pleurotomía debido a su diagnóstico. Primer proceso enfermero, diagnóstico 1. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con hemotórax, producto de fractura anterosuperior de segunda y tercer espacio intercostal, manifestado por expansión torácica simétrica, dolor opresivo torácico con un EVA de 9/10. Dificultad respiratoria al momento de inspirar, taquipnea e hiposaturación. El objetivo es el usuario recuperará patrón respiratorio durante su estadía hospitalaria. Indicadores: usuario eupneico, expansión torácica simétrica, indolora, normotenso y un EVA menor de 3 días. De 3 de 10. Es decir, que él ya no sienta ese dolor. La intervención es la instalación y cuidado de una vía venosa periférica en el caso de que se vayan a administrar algunos analgésicos e antiinflamatorios, según indicación médica, la oxigenoterapia, según indicación médica, en el caso de que ya se haya hecho la técnica quirúrgica y el tubo haya sufrido alguna situación de ruptura, se desconectó. La enfermera puede auxiliar, obviamente, en ese caso al paciente con oxigenoterapia, le tiene que brindar tranquilidad y hacer lo más antes posible arreglar el sistema de drenaje, volver a conectar. Otra intervención, valorar el control de signos vitales como la presión, saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y el EVA. Cada 2 por las primeras 12 horas y luego cada 4 y SOS, según sea la emergencia. Ubicar al paciente en posición semi-Fowler o Fowler a tolerancia y realizar y asistir al usuario en los ejercicios activos y pasivos para su recuperación. Paso número 2. El diagnóstico es deterioro de la integridad cutánea relacionado con la instalación de drenajes y artefactos invasivos, manifestado por pérdida de integridad de la piel.
El objetivo aquí es que el usuario mantenga la piel libre de infección durante y post drenaje. Otro objetivo, el usuario recuperará la indemnidad de la piel post retiro de drenaje en un periodo de una semana. Bueno, estos dos objetivos tienen que ver con el diagnóstico como un antes y un después. O sea, lo que se espera es que el usuario no tenga su piel con infección cuando tiene el drenaje y cuando ya no tenga el drenaje. Y una vez que ya no tenga el drenaje, que quede la herida, pueda cicatrizar de la mejor manera en una semana. Eso es en resumen los dos objetivos. Los indicadores es que el usuario presenta piel indemne, piel sin signo de infección y ausencia de dolor ni calor local. Las intervenciones de enfermería son realizar curación durante y por retiro de drenaje diariamente, mantener cuidados asépticos durante la manipulación del sitio, es decir, material estéril, valorar el sitio de incisión por si existe la presencia de enrojecimiento e inflamación, observar y tomar nota de las características y cantidad de drenado. También es importante porque de esta manera estamos previniendo la infección y aparte estamos previniendo otras cosas. Mantener fijación o posición del tubo de drenaje por la inserción y por el deterioro de esta discontinuidad de piel. Cambiar el vendaje en los intervalos adecuados, que no se nos vaya a pasar una curación, no puede pasar, y proteger la herida mientras sana luego de retirar el tubo. Finalmente, mi tercer PAE es el riesgo de infección relacionado con el procedimiento invasivo. El objetivo es que el usuario no presentará infección en el sitio de inserción de drenaje durante el tiempo que se encuentre instalado. Los indicadores es que el usuario sin presencia de eritema en la zona circundante del sitio de inserción, sin presencia de exudado purulento en el sitio de inserción, el usuario se mantiene febril y los parámetros inflamatorios están dentro de los rangos normales. Las intervenciones de aquí en enfermería que se pueden realizar es la instalación de vía venosa periférica según indicación médica, en el caso de que el médico nos dé un tratamiento de antibiótico. Entonces ahí se administra según indicación médica, la curación simple en zona de inserción diariamente y SOS en caso de exudado, el tiro proceder con curación, valorar el color y dolor durante la curación y asegurar técnicas asépticas en los procedimientos de curación. Conclusiones de la presentación. Se concluye que la pleurotomía es una técnica quirúrgica importante para enfrentar los problemas respiratorios y consiste en evacuar líquidos o gases fisiopatológicos de la cavidad pleural que pueden existir por diferentes causas o diferentes etiologías. Y con esta técnica se puede superar el colapso pulmonar, volviendo su expansión y reducción que provoca el ingreso y salida de aire de forma adecuada. Es decir, se vuelve a su fisiología normal en el ciclo respiratorio gracias a esta técnica que es capaz de drenar estos líquidos, gases patológicos que se acumulan en la pleura. Y acá está la referencia en donde yo extraje la información para hacer mi presentación. Muchas gracias por su atención.